Hola jóvenes, un placer saludarles nuevamente. Esta semana vamos a continuar con la clase de Matemáticas 1 y vamos a abordar el tema funciones trigonométricas del ángulo agudo. Los objetivos que vamos a tratar de llegar o lograr en esta clase son dos: entender que las razones de los lados de los triángulos rectángulos son funciones del ángulo agudo y memorizar la denominación de los lados. Comencemos. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando uno de los dos ángulos son iguales. Aquí tenemos en la figura 1.1 dos triángulos que nos dicen que son semejantes. Este es el símbolo de triángulo, triángulo ABC. Este símbolo en matemáticas se llama semejanza o son semejantes o es semejante con el triángulo AB'C'. Por lo tanto, la razón de dos lados tiene el mismo valor en ambos triángulos. Como cada triángulo tiene tres lados, existen 6 razones. Bien, entonces, antes de ver esas razones, voy a explicar acerca de lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, recuerden que en el transportador sabemos que un ángulo de 90 grados ese es que está medido en esta forma. Entonces está representado como un cuadradito pequeño dentro del triángulo y ahí nos está indicando que en ese ángulo es donde está el de 90 grados. Entonces ya sabemos que un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo de 90 grados. Bien, entonces nos están dando que estos dos triángulos, aquí se desprenden dos triángulos, el triángulo grande ABC y el triángulo pequeño AB'C'. Nos dice que estos dos triángulos son semejantes porque se cumple uno de estos criterios que dice que cuando uno de los dos ángulos agudos son iguales. Entonces podemos observar que estos dos triángulos, tanto el grande como el pequeño, comparten este ángulo agudo, que es el ángulo teta, se le llama usando las letras griegas. Entonces, como comparten o tienen el mismo ángulo agudo, entonces, y además los dos son de 90 grados, los dos son triángulos rectángulos, entonces nos dice que esos dos triángulos son semejantes. Ahora, ¿qué significa que sean semejantes? Significa que sus razones, es decir, la misma medida, es decir, la proporción que va a tener esta división, digamos, BC entre AC. Recuerden que BC y AC es del triángulo grande. Entonces, identificamos BC es este lado. Entre AC va a ser lo mismo que dividir B'C' del triángulo pequeño entre AC'. Entonces, es decir, triángulos semejantes son aquellos triángulos que, a pesar de tener diferente tamaño, pueden observar que este triángulo, el más grande y el más pequeño, que está adentro, a pesar de que son distinto tamaño, sus ángulos internos, es decir, los ángulos que están dentro de los triángulos, van a tener la misma medida. Y además, las razones, es decir, al dividir sus lados, esa división nos va a dar la misma medida. Entonces, de aquí se desprenden 6 razones. Podemos observar las demás razones acá. Razones es dividir, es decir, dos lados de los triángulos, es decir, BC entre AB. BC entre AB va a ser lo mismo que B' entre C', B'C' entre AB'. Y así sucesivamente. AC entre AB, es decir, AC entre AB va a ser igual que AC' sobre AB'. Y así sucesivamente con las demás razones. Estos valores se determinan por el valor de teta y no dependen del tamaño del triángulo. Por lo tanto, se pueden considerar como funciones de teta. Son estas funciones que se estudiarán en esta unidad.
Entonces aquí cabe mencionar que la letra griega teta se lee teta y aquí representa la medida del ángulo. En este caso, el ángulo agudo que está acá. Bien, continuemos. Voy a explicar ahora el ejercicio 1.1. En los dos triángulos rectángulos, los ángulos son iguales. ¿Cuál es la razón de los lados del triángulo STU que es igual a la razón dada de dos razones del triángulo QRP? Entonces, aquí nos dan las tres razones del triángulo QRP. Es decir, nos están dando sus razones QR entre PQ. Nos están dando PR, que es este lado del triángulo, entre QR. Y nos están dando PR sobre PQ, sobre este de acá, PQ. Entonces ahora vamos a encontrar las mismas razones que son iguales, pero del otro triángulo. Recuerden que estos dos triángulos son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Entonces, al tener los mismos ángulos, las mismas medidas de los ángulos son semejantes, aunque tengan diferente tamaño. Entonces, las razones de esos dos triángulos van a ser iguales. Tenemos entonces que la primera razón sería QR entre PQ. QR es la base del triángulo, digamos, entonces sería ST entre PQ. PQ es este de acá arriba, entonces sería entre US. Esa sería la primera razón. El inciso B nos están dando el triángulo pequeño PR. PR sería entonces UT del otro triángulo. UT sobre QR. QR es la base, entonces sería entre ST, que está acá abajo. Y finalmente nos están dando el triángulo pequeño PR, sería este de acá. Entonces el triángulo grande sería UT sobre PQ. PQ es este lado de acá arriba, entonces sería entre US en la otra razón. Entonces estas tres razones del triángulo pequeño van a ser iguales a estas tres razones del triángulo grande. Continuemos. Utilizamos palabras especiales para designar los lados del triángulo rectángulos. Vamos a comenzar con la hipotenusa. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto. Es el lado más grande de un triángulo rectángulo también. Podemos observar entonces aquí un triángulo rectángulo. La hipotenusa nos dice que es siempre el lado opuesto al ángulo recto. Entonces nos vamos a fijar nosotros siempre, no importa cómo esté el triángulo rectángulo, nos vamos a fijar en su ángulo de 90 grados. Entonces al fijarnos nosotros en el ángulo de 90 grados vamos a trazar una flechita indicando que enfrente está el lado más grande, que se llama la hipotenusa. Que no se nos olvide esto, que va a ser muy importante para los posteriores ejercicios. Ahora vamos con el lado opuesto. El lado opuesto es el lado que está enfrente del ángulo dado. Entonces aquí vamos a fijarnos en el ángulo agudo, es decir, que nos estén dando. Ya no nos vamos a fijar como en la hipotenusa en el ángulo recto, sino que nos vamos a fijar en el ángulo que nos estén dando. Puede ser teta, puede ser alfa, cualquier letra griega o cualquier variable que nos estén dando. Nos vamos a fijar en ese ángulo agudo, no en el ángulo recto, sino en el ángulo agudo. Y enfrente vamos a trazar una flechita de ese ángulo agudo. Y ese lado va a ser el lado opuesto al ángulo que nos estén dando. En este caso, este ángulo le podemos llamar con el ángulo A. Entonces, el lado opuesto de ese ángulo A va a ser BC, el segmento BC. Ahora vamos a continuar ahora con el lado adyacente. Es el lado que está junto al ángulo dado y que no es la hipotenusa. Entonces, vamos a fijarnos ahora en el lado adyacente. Nos vamos a fijar también en el ángulo agudo, no en el ángulo recto. Y dice que es el lado que está junto al ángulo dado y que no es la hipotenusa, claro está. Entonces, el lado adyacente va a ser el que está al lado, el que está tocando, digamos, está tocando el ángulo agudo, pero no es el ángulo que está en la hipotenusa, recuerden. Entonces, el lado adyacente al ángulo A sería
AC. AC sería el ángulo adyacente, es decir, el lado que está tocando el ángulo agudo. Aquí está tocando el ángulo agudo al lado adyacente. Bien, esto va a ser muy importante, así que es necesario que ustedes se lo memoricen, se lo aprendan y lo puedan identificar, no importa cómo esté el triángulo. Vamos ahora a explicar el ejemplo 1.1, la razón BC sobre AC de la figura 1.2. Aquí tenemos resumido ya lo que es los tres conceptos que definimos anteriormente, lo que fue hipotenusa, que es el lado más largo, y el que está enfrente del ángulo de 90 grados. También definimos lo que es el lado opuesto, es el que está enfrente, ¿verdad?, al ángulo agudo que nos están dando. Y el lado adyacente es el lado que está tocando el ángulo agudo, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a tratar de escribir en forma breve lo que es esas razones. Recuerden que razones vamos a dividir los lados del triángulo. Eso es una razón, dividir, en este caso, en los lados del triángulo, rectángulo. Entonces, BC entre AC va a ser igual a LO, lo vamos a abreviar al lado opuesto, entre lado adyacente. Vamos a verificar, entonces, BC, ¿quién es BC? BC es el lado opuesto, ya lo identificamos en el triángulo. Entonces lo vamos a abreviar como LO dividido por AC. AC le llamamos lado adyacente a teta, al ángulo, y lo vamos a abreviar como LA, lado adyacente. También podemos hacer AB entre BC. Sería igual. ¿Quién es AB en este triángulo? AB representa lo que es la hipotenusa, entonces la vamos a abreviar con las letras HI. Y BC lo vamos a identificar. BC es el lado opuesto al ángulo, entonces lo vamos a abreviar como LO. Entonces, de tarea a ustedes les va a quedar el ejercicio 1.2. Ustedes van a expresar las siguientes razones de la figura 1.2 en la forma breve, como lo hicimos en el ejemplo 1.1. Entonces van a continuar con estos 4 incisos. Ustedes lo van a abreviar usando lo que es la abreviatura de lado opuesto, que va a ser LO, la abreviatura del lado adyacente, que es LA, y la abreviatura de hipotenusa, que va a ser HI. Bien, la tarea número 2, ustedes van a hacer el ejercicio 1.3. En los siguientes triángulos rectángulos, indique la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo teta y el lado adyacente al ángulo teta. Bien, aquí nos dan 5 triángulos y en cada triángulo nos están dando lo que es el ángulo teta. Si ustedes observan, está ubicado de diferente manera. El ángulo, estos triángulos, recuerden, les podemos dar vuelta, pueden estar ubicados de forma diferente, pero nosotros tenemos que identificar y tener claro dónde va a estar la hipotenusa, dónde va a estar el lado opuesto al ángulo que nos están dando y dónde va a estar el lado adyacente. Entonces, para eso van a elaborar una tabla. En esta tabla ustedes van a escribir lo que es el lado opuesto al ángulo teta, al lado adyacente al ángulo teta y la hipotenusa para cada uno de los triángulos. Recuerden que son 5 triángulos. Para el inciso A, por ejemplo, yo les voy a resolver el inciso A para que ustedes resuelvan los demás incisos. Entonces, el lado opuesto al ángulo teta, en primer lugar, nosotros hay que fijarnos en el lado opuesto al ángulo. Entonces vamos a ubicarnos en el ángulo teta que nos están dando. Este es el ángulo teta y nos están pidiendo el lado opuesto. Entonces siempre hay que fijarnos que el lado opuesto va a venir enfrente del ángulo, en esta dirección. Ese va a ser el lado opuesto. Entonces, para donde abre el ángulo, el lado opuesto va a ser entonces en este caso B. Ese es el lado opuesto al ángulo teta en el triángulo del inciso A. Ahora vamos con el lado adyacente del ángulo teta de ese mismo triángulo que estamos trabajando. Recuerden que el lado adyacente es el que toca el ángulo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué lado está tocando el lado adyacente?
la letra A y a la letra C. Está tocando el ángulo, pero recuerden que la hipotenusa es la que está enfrente del ángulo de 90 grados. Esta que está aquí es la hipotenusa, entonces no podemos poner C, sino que es la variable A o la letra A. Ese es el lado adyacente, porque este es que está tocando al ángulo teta. Y la hipotenusa, recuerden que la hipotenusa sería la que está enfrente del ángulo de 90 grados. Es decir, trazan una flechita a ustedes donde está el cuadradito para enfrente. Entonces esa es la hipotenusa. Entonces ustedes lo mismo que hice en el inciso A, encontrar el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa de ese triángulo, lo mismo ustedes van a hacer para el inciso B, para el inciso C, para el D y el E. Bien. También vamos a abordar lo que son triángulos rectángulos especiales. Hay dos triángulos especiales cuyas razones de los lados se sabe fácilmente. Encuentre el valor, voy a explicar el ejemplo 1.2. Encuentre el valor de X, nos dan aquí dos triángulos, 45 grados y 90 grados, que es el triángulo rectángulo. Nos dan la medida acá de la base de 1 y esta medida acá X. Y en el inciso B nos dan un ángulo de 60 grados en un triángulo rectángulo. Nos dan la medida X y 1. Vamos a darle solución. Entonces, el inciso A, como el ángulo que me están dando es de 45 grados y acá es un triángulo rectángulo, recuerden que en todo triángulo la suma de sus tres ángulos internos, es decir, al yo sumar estos tres ángulos, en todo triángulo se cumple que la suma es 180 grados. Y también se cumple un triángulo rectángulo que al tener un ángulo agudo, es decir, un ángulo agudo va entre 0, es de mayor que 0 y menor de 90, es un ángulo agudo. Y tenemos un ángulo recto, entonces para encontrar el otro ángulo, porque el que me estaban dando era este ángulo de acá, 45. Lo que tenemos que hacer es restar nada más a 90. Yo le resto 45, me da 45 para obtener el otro ángulo que yo desconocía. Y si yo sumo 45 más 45 es 90. Y este ángulo acá mide 90, 90 más 90 me da 180 grados. Ahora, hay que tener claro también que aquí tenemos un triángulo que no solamente es rectángulo, sino que también es isósceles. Cuando un triángulo es isósceles, cuando tiene dos lados o dos ángulos, en este caso, de la igual medida. Entonces, al tener dos ángulos de igual medida, donde abren esos ángulos, esos lados van a tener la misma medida también. Entonces, si este ángulo acá, 45 grados, abre hacia abajo y acá su base es 1, entonces este 45 grados que abre hacia acá, entonces esta X también debe valer 1. Y ya encontramos el valor de X que nos estaban pidiendo. Entonces, acá mide 1 y acá también mide 1. En un triángulo, si un par de ángulos son iguales, dos de sus lados también lo son. Como les explicaba anteriormente, si en un triángulo tenemos dos ángulos iguales, entonces donde abren esos ángulos van a ser, las medidas de esos lados van a ser iguales también, por tener la misma medida de esos ángulos. Bien, ahora vamos con el inciso B. Nos daban un triángulo originalmente, rectángulo, con un ángulo agudo de 60 grados. Entonces aquí la estrategia que vamos a usar es hacer un reflejo de este mismo triángulo, lo vamos a reflejar al lado derecho del mismo y vamos a obtener lo que es un triángulo que va a tener las siguientes medidas: 60 y aquí va a medir 60. Vamos a fijarnos en el triángulo grande, en el triángulo que está formado por los dos triángulos pequeños. Entonces, si este mide 60 y acá mide 60, van 120 grados. ¿Estamos? Entonces 60 más 60, 120. ¿Cuánto mediría todo este ángulo acá formado por estos dos pequeños? Lo que falta para llegar a 180, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto falta? 60 más 60, 120. Más 60 sería acá 180. Entonces, este ángulo de acá también va a medir 60 grados. Por tanto, este es un triángulo equilátero porque tiene tres ángulos con la misma medida. Entonces va a tener tres lados con la misma medida.
Entonces, como acá la base medía 1 y al reflejar acá al lado derecho va a medir 1, entonces todo este lado va a medir 2. Este de acá también va a medir 2. Y este de acá también va a medir 2 porque es un triángulo equilátero por tener 3 ángulos con la misma medida, en este caso 60 grados. Y este se le denomina un triángulo equilátero, cuando tiene sus 3 ángulos iguales y también tiene sus 3 lados iguales. Reflejando el triángulo se obtiene el triángulo equilátero, que es lo que fue la estrategia que utilizamos. Y obtenemos que su base es de 2. 1 más 1 me da 2. Por tanto, X va a valer 2, que es lo que nos estaban pidiendo. Bien, espero hayan prestado atención y nos vemos en la próxima clase.